Ok, bueno, vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas. Ahí está. Muy bien. Gloria a Dios. Hemos visto las llaves del rey, pero ahora tenemos que entender que si tengo las llaves, significa que tengo acceso, porque una llave es un artefacto, es un medio para abrir una puerta o para acceder a algo que está protegido, una contraseña, un código. Entonces ya tengo las llaves, ya entendí que las llaves me fueron dadas porque el reino de Dios tiene que ver con Jesucristo. Pero, ¿cómo puedo acceder? ¿Qué puerta? Entonces, la puerta de acceso al reino de Dios es lo que vamos a titular o intitular esta segunda parte de la enseñanza. ¿Sí? La primera parte se llamó las llaves del reino. Esta segunda se va a llamar la puerta de acceso al reino de Dios. Y vamos a comenzar a ver igual una serie de temas para desglosar cómo es que accedemos al reino, para que no se quede solo en una cuestión, digamos, informática o en bonitos conceptos, sino que realmente podamos entender por qué tenemos acceso y para qué tenemos acceso. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de tener acceso al reino de Dios? Entonces, la puerta de acceso al reino de Dios, ese es el título. Pero yo tengo una pregunta para comenzar. Si yo tengo las llaves, ¿dónde está la puerta? ¿Qué puerta voy a abrir? ¿A dónde voy a acceder? ¿Cuál es el medio para acceder al reino de Dios? Y voy a tomar un pasaje que nos va a ayudar bastante para comenzar. Ahorita lo voy a tomar como un acto introductorio, pero después vamos a ahondar en ciertos detalles. Entonces, está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice la Biblia que había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Aquí es importante que entendamos por qué el apóstol Juan es tan detallista. ¿Por qué él da tanto detalle en quién era este hombre? Bueno, él nos está diciendo que era Nicodemo. Y dice que este hombre era un líder, ¿sí? Pero también otra versión va a decir que era un maestro. O sea, era un líder religioso, significa que era un maestro, era un rabino de importancia, que enseñaba y que él lideraba la fe de un grupo religioso en aquella época. Pero fíjate que el apóstol Juan nos da el detalle de que ese maestro era fariseo. Y aquí esto es importantísimo, esto es clave. Porque los fariseos van a tener afinidades doctrinales en la enseñanza de Jesús. Algunos estudiosos de la Biblia y obviamente de estas doctrinas nos comentan, o a su parecer, que Jesús podía ser catalogado por su doctrina dentro de la gama de los fariseos. Hay dos doctrinas que va a compartir mucho, ¿no? Y que es donde encuentran afinidad. Por eso lo seguía mucho fariseo. A Jesús tenía como que una curiosidad por saber si realmente era un maestro bueno. Vamos a ver en los evangelios que las otras sectas religiosas lo prueban, pero algunos con burla, como los saduceos. No obstante, los fariseos tenían afinidad con la enseñanza de Jesús, excepto por los errores que se habían cometido de no ser congruentes con lo que se enseñaba.
y porque dentro de los fariseos había diferentes grupos o grupúsculos que también tenían perspectivas propias, particulares de ciertos temas. Por ejemplo, los gentiles. Para algún grupo de fariseos había que aceptar a los gentiles porque Dios amaba a los gentiles, pero para otro grupo de fariseos, los gentiles no tenían derecho. Entonces Jesús le reprocha y dice, oye, tú vas y les predicas o buscas un prosélito y lo pasas por todas las pruebas y después lo haces, lo condenas. ¿Por qué? Porque no te parece que sea digno. Entonces, hay una afinidad. Y aquí es importante notar que parte de esa afinidad de los fariseos, en este caso, porque lo que Juan menciona, es porque creen en el ámbito espiritual, pero también creen en la resurrección. Entonces, ellos tienen ese entendimiento y dicen, aquí está operando algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque dice que este hombre le viene a preguntar a Jesús de noche. Rabí le dijo, todos sabemos, qué curioso. Él viene a hacer una confesión, ¿sí? La verdad, Señor Jesús, todos sabemos que Dios te ha enviado. O sea, no lo reconocieron públicamente, pero aquí le está diciendo, todos sabemos, la verdad, no nos cabe duda de que Dios te envió. ¿Para qué? Para enseñarnos. Y él menciona algo que es afín a los fariseos, que son los milagros. Creen en ese ámbito sobrenatural de poder. Las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo. Entonces, Juan, el apóstol Juan, tiene una perspectiva de estas sectas, porque él mismo pertenece a una tribu y a un grupo de los sacerdotes, donde obviamente él tiene un conocimiento. O sea, Juan, aunque era un muchacho, él era instruido, él conocía. Entonces, son detalles muy interesantes de la escritura de Juan. Pero dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, aquí Jesús está estableciendo que para poder mirar, yo diría, si fuera una ventana, quieres mirar dentro de la casa, pues asómate a una ventana. O asómate a una puerta de esos portones de herrería que tienen quizá barrotes y no tienen obstáculo. Puedes ver. No dijo entrar. La primera premisa que Jesús menciona es, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo. Entonces aquí está mencionando un requisito, que este requisito yo lo llamaría una llave. Ah, ok, ¿quieres entrar? Bueno, primero quieres ver, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si tú naces de nuevo vas a poder ver el reino de Dios. Vas a poder mirar el reino de Dios. Le responde Nicodemo, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo ahora está tratando de entender en su mente lo que Jesús le acaba de responder. Porque Nicodemo no tiene todavía la revelación de que Jesús está hablando en un ámbito espiritual. Y él dice, ok, quiero ver el reino, tengo que volver a nacer. O sea, ¿cómo? Si un hombre viejo puede volver a entrar al vientre de su madre, ese es el requisito, parece imposible, parece ilógico. No lo hace porque sea un ignorante como tal, sino porque él está pensando y dice, bueno, ¿a qué te estás refiriendo? Necesito
regresar al vientre? ¿O me estás hablando metafóricamente de una verdad que no me estás diciendo todavía? En otras palabras, como que, ok, me estás contestando para que te vuelva a preguntar. Y bueno, pues lo que yo entiendo es que si yo necesito nacer en el vientre de mi madre, pues me parece imposible. ¿Pero a qué te refieres, Jesús? Jesús le dice, bueno, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Entonces, aquí ya no es ver. ¿O qué quieres ver? Necesitas nacer de nuevo. Pero quieres acceder, ya Jesús se va más profundo en la respuesta. Digamos que es un nivel o una dimensión más profunda en la respuesta. ¿Sí? Es como que la parte profunda o más profunda de la misma respuesta. Porque no le dijo otra cosa, sino exactamente lo mismo. Y le dijo, bueno, para entrar necesitas nacer. ¿Ok? Pero este nuevo nacimiento ya no va a ser del vientre de la madre, o sea, le está respondiendo. Ya no va a ser del vientre de la madre, sino que ahora será de agua y será del Espíritu. Aquí el traductor o el copista establece espíritu con E mayúscula al español, enfatizando que no se refiere solo a que mi espíritu es el que va a nacer de nuevo, sino que el origen del nacimiento tiene que ver con el Espíritu Santo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Entonces aquí Jesús lo está explicando, lo que acabo de decir. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, o sea, que engendra el hombre, la vida humana. Sí, no puede reproducir la vida del espíritu, es lo que está diciendo Jesús. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Jesús está hablando de esto? Porque le está contestando la pregunta. ¿Qué? ¿Quieres ver el reino? Nacen de nuevo. ¿Y cómo hago eso? Naces del Espíritu Santo para poder entrar al reino, y eso es producto de nacer del agua y del Espíritu. Okay. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. O sea, si te das cuenta, Jesús no se ha salido de el diálogo. Jesús está platicando y como es un maestro, como es alguien entendido además en el método de enseñanza que va en el ámbito judío, el método en el cual se ocupa para enseñar la Torá, para enseñar de los rabinos, es progresivo, es gradual, es posicional. Es decir, que va comenzando poco a poco y sobre eso se va sobreedificando, o sea, sobre el concepto anterior se va sobreedificando. Entonces, si te das cuenta, le pregunta a Nicodemo, ¿cómo es que tú haces las señales? Ok, tú quieres saber, no digamos la fórmula, tú quieres entender con la visión de la palabra, tú quieres entender dónde encajo yo en la Torah, en la enseñanza que tienes. Entonces, él le dice, bueno, necesitas nacer de nuevo para ver el reino, no ver solo las señales, sino para dimensionar el cómo opero yo, el quién soy yo, el cómo es que hago todas las cosas. O sea, quieres entender todo lo que yo soy el Mesías, quieres entender por qué hago las señales, bueno, porque yo soy el Hijo del Dios viviente, porque yo soy el ungido, porque yo traigo el reino. ¿Quieres entender eso? Entonces te voy a contestar, necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Sí. Juan lo sintetiza, pero Nicodemo tiene intriga. ¿Dónde encaja Jesús en el plan de redención? ¿Dónde encaja Jesús en la revelación de la Torá?
Y Jesús le dice, bueno, ¿quieres saber eso? Necesitas nacer de nuevo. Le dice Nicodemo, oye, pero yo no puedo volver al vientre de mi madre. ¿A qué te refieres? ¿Qué me estás enseñando que no alcanzo a entender? Ah, ¿quieres entrar a esta revelación? ¿Quieres entrar a este entendimiento? ¿Quieres ser partícipe? Bueno, necesitas nacer del agua y del espíritu. Y eso significa que no me refiero al nacer de la carne, porque la humanidad o el hombre solo reproduce la vida humana, sino me refiero a que yo provengo del Espíritu Santo. Yo fui engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, para que tú entiendas lo que yo soy, lo que yo hago y a dónde voy, necesitas conectarte con el Espíritu Santo, necesitas tener esa relación que te permita ser un nuevo ser, ¿ok? Que te permita un renacer de tu espíritu para que toda tu revelación de la Torá, toda tu revelación, digamos, del Antiguo Testamento, ahora lo puedas dimensionar y vislumbrar en qué, pues en lo que hoy nosotros llamamos Nuevo Testamento, que para esos momentos podríamos decir, pues en la revelación en el Evangelio de Cristo, nada más. Jesús sigue hablando. Así que no te sorprendas cuando te digo tienen que nacer de nuevo. O sea, estoy hablando de otra dimensión, la dimensión del Espíritu Santo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Jesús le está diciendo, bueno, eh, tú sientes el viento, sabes que es real, lo vives, lo experimentas, no lo ves, pero lo puedes experimentar. No obstante, no sabes, en ese momento no se sabía de dónde viene, a dónde va. Hoy tú puedes saber que al momento de que la tierra gira, bueno, pues se provoca el viento. Pero Jesús le está diciendo a su momento, a su época, tú desconoces esto. Sin embargo, es una experiencia que solo el que la vive puede tener la certeza que es real y entender la magnitud de lo que eso significa. Entonces, imagínate qué tremenda revelación le está dando Jesús a Nicodemo. Porque le está diciendo, así como el que tiene esa experiencia del viento, no lo puede explicar. Solo los que viven esa experiencia, sí, lo pueden entender. Voy a continuar. Porque mi pregunta es, ¿y cómo se accede al reino entonces? Bueno, tú y yo sabemos que al reino se va a acceder, ¿sí? Por medio de Cristo. Es la única manera de acceder al reino. Y entonces voy a continuar en el mismo pasaje. Versículo 9. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Entonces, acuérdate, estoy poniendo en un contexto. Nicodemo trae la enseñanza de la ley. Jesús le está diciendo, bueno, necesitas experimentar. Entonces ahí tenemos claves, tenemos claves. Si estás anotando, anota que Jesús dice que el nuevo nacimiento es una experiencia, es un suceso. Ahora, ¿cómo es posible todo esto? Jesús le contesta, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. O sea, tú te sabes la ley y enseñas la parashá, es decir, las enseñanzas de cada Shabbat. Le dijo, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes se niegan todavía, a creer nuestro testimonio. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo?
Oye, tú tienes la base teórica, pero esto no lo estás entendiendo, porque esta es la experiencia que viene de conocer al Espíritu Santo para revelar al Cristo. Y Jesús lo va a enfatizar diciendo, te aseguro que les contamos lo que sabemos, pero ¿con base en qué? Dice, sabemos y hemos visto. Aquí hay una clave tremenda, a la ley y al testimonio. Es un principio que está en la palabra, que es un principio que daba legalidad a las enseñanzas de la Torá, a la ley y al testimonio. Si no había eso, entonces no había congruencia. Esto es lo que le ha faltado a la Iglesia de Cristo. Hay mucha información excesiva, diría yo. No que sea mala, pero muchos creen que por la información están capacitados para entrar a una dimensión que no les ha sido revelada, que es la dimensión del espíritu. Oye, pastor, pero todos somos espíritus. Sí. Dios está con todos. Sí. Pero vamos a ser más estrictos. No todos pueden experimentar una dimensión del espíritu que otros. Es decir, hay niveles de comunión, hay niveles de revelación. Entonces hay gente que tiene información, pero no tiene niveles de comunión ni niveles de información, perdón, de revelación profundos. No pueden experimentar cosas. ¿Por qué? Porque su información se los impide. Entonces aquí es necesaria las dos, las dos, las dos. Por eso tratamos de poner fundamento constantemente, fundamento. ¿Sí? Creemos en las experiencias, son necesarias, las anhelamos, las buscamos, pero con fundamento. Porque si no, entonces, lo he dicho en otras ocasiones, podemos perder la revelación, podemos perder el sentido de lo que Dios nos quiso hablar, podemos perder una perla preciosa y que todo se vaya, ahora sí que, por el mundo. Son dos cosas, lo que sabemos y lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. ¿Qué es lo que le querían refutar a Jesús? ¿Qué es lo que no aceptaban? El testimonio. No quieren creer, ¿sí? Se niegan a creer nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque no les cuadraba. Acuérdense que dijeron de Jesús, oye, de Nazaret no ha salido profeta. Entonces, acuérdate, hoy vamos a lidiar con eso. Tú tienes que darle prioridad a Dios y solo a Dios. Curioso que dentro de la teología, gracias a la Reforma Protestante, Martín Lutero usó un término que ya habían usado, ya no es nuevo de él, pero bueno, se le atribuyó a él, que es sola palabra, la sola palabra. Y hoy se utiliza para descalificar todo aquello que una doctrina o teología no admite. Cuando hablamos de sola palabra, hablamos de la palabra realmente, que podemos irnos al texto original, que es brutalmente avasallador. Pero hay que entender que hay gente que dice sola palabra y defiende no la palabra, defiende la doctrina, que es la interpretación de una porción de la palabra o de una enseñanza. Entonces, así hay gente que va a defender el que no se debe usar batería. Y dicen, es que la Biblia dice. Hay gente que va a defender, es que no hay milagros. Y es que la Biblia dice. Bueno, ¿está defendiendo la palabra? No, en realidad. Y no lo digo yo. Lo dicen aquellos que estudian los escritos originales y que dan luz, decir, oye, si realmente
defendieras la sola palabra, te darías cuenta que estás defendiendo una doctrina particular. Entonces, hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas que están basadas en la palabra. Pero cuando yo refuto algo que está dentro de la palabra porque yo no lo entiendo, porque a mí así me enseñaron, entonces no estoy defendiendo la palabra, estoy defendiendo mi doctrina. Que quede claro eso, amados. Ahora bien, dijo Jesús, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, fíjate, o sea, Jesús te está diciendo, lo que te estoy explicando tiene que ver con principios terrenales. ¿Cómo van a creer si les hablo de cosas celestiales? O sea, si mi enseñanza está basada en las parábolas, les estoy dando ejemplos y de las sombras y las figuras, ¿sí? ¿Cómo vas a entender lo que es el ámbito del espíritu? Versículo 13. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. O sea, ¿cómo voy a entender lo celestial, lo espiritual, si yo nunca he estado ahí? Pero Jesús dijo, por eso, yo vengo de ahí. ¿Sí? Yo conozco, yo soy portador del reino. Entonces, ¿quién te lo puede enseñar? El que lo experimentó, el que lo fundó, el creador, y el que lo está viviendo. Entonces, dice, y así como Moisés, o sea, aquí ya le está dando pauta de la Torá, o sea, le está citando la historia, dice, bueno, Moisés levantó una serpiente en el desierto, ¿sí? Jesús le está diciendo que él será levantado. Así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Va a ser levantado y está apuntando a qué? A la cruz, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ahora, dentro de todas las cosas que uno se encuentra, estaba escuchando a un hombre que estaba diciendo que este pasaje, Jesús está afirmando que él es la serpiente. Porque dice que lo está comparando con una serpiente y dice, bueno, Moisés levantó una serpiente y yo seré levantado como una serpiente. Bueno, ¿qué cosas te encuentras? Dice, pues Dios amó tanto al mundo, entonces aquí ya le está desglosando más. Bueno, ¿cómo es que podemos entrar al reino? Ok, te lo voy a explicar más fácil. Dios amó tanto al mundo, aquí encontramos bases, la base fue el amor. ¿A quién amó? Al mundo, no amó solo a Israel, amó al mundo entero, que dio a su único hijo. Este es el texto más recitado, ¿sí? De la iglesia. Dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el texto de oro, le llaman. Y entonces dice, ok, fue por amor que envió a su hijo, el portador del reino, ahora Él nos da acceso por amor. Y dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. O sea, Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La ley condenaba porque la paga del pecado es muerte. ¿Para qué envió a su Hijo? Para salvarlo por medio de Él. Entonces, no hay condenación para todo el que cree en Jesucristo. Aquí lo está diciendo, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo, el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Jesús está explicando cuál es la base legal de la condenación. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas.
Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Sí, fíjate, la gente no se quiere acercar a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que está mal y tiene miedo de ser descubiertos en su maldad. ¿Les suena familiar? ¿Cuántas veces quizá hay gente que dice, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a orar porque pequé? Qué vergüenza, no, 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 ¿qué va a decir el Señor? Y además Él conoce, su luz me va a descubrir. Pero cuando venimos a la luz somos descubiertos, somos confrontados. La Biblia lo llama, somos redarguidos de justicia, de pecado, justicia y juicio. Y podemos creer en Él si confesamos arrepentidos nuestros pecados. Dice, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque si yo entiendo esto que Jesús está hablando, ya entendí todo. O sea, aquí en este pasaje responde todo, pero además nos va a direccionar a entender conceptos como la salvación, ¿sí? La condenación, el nuevo nacimiento. Eh, Déjenme ver qué más. La ley, o sea, la legalidad, la transgresión. Entonces, para que no se les haga pesado su próximo ejercicio de evaluación de esta segunda sección, ustedes van a indagar en las escrituras y en su bagaje doctrinal qué es la salvación, qué es el nuevo nacimiento, qué es la condenación, naturalmente, qué es el pecado, qué es la iniquidad, qué es la muerte. Y como un pilón, porque usted es muy dotado y preparado, eh, ¿cómo se lleva a cabo el juicio contra el pecado? ¿En qué fecha? Bueno, cuando el pecado entra a la humanidad. Y en el ámbito espiritual, ¿cuál es el juicio del pecado? ¿Sí? Entonces, trate de tener citas que respalden lo que les acabo de preguntar. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la condenación? ¿Qué es la transgresión? ¿Cuál fue la transgresión? ¿No? ¿Qué es transgredir? ¿Cómo se lleva a cabo el juicio contra el pecado? ¿Qué es la muerte? ¿Sí? ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es el pecado mismo? Para que esos conceptos los tengamos claros, porque si vamos a ver cómo entramos al reino, tenemos que saber cómo llegamos al nuevo nacimiento. Y esto no es otra cosa sino entender el plan de redención en Cristo. Ya vimos que es el reino, ahora entendamos que se perdió. Ahora, disculpen, pero ¿qué pregunta es? ¿Qué se perdió? ¿El reino? ¿Se perdió el reino? ¿O qué se perdió? Porque si yo entiendo qué se perdió, voy a saber por qué el plan de redención y por qué Dios se enfoca en el hombre. Y cuando Lucero y sus ángeles pecaron, ¿por qué no se enfoca en él? También fue un atentado contra el reino, también fue una desobediencia. Pero ¿por qué no se enfoca en él y se enfoca en el hombre? Entonces, esto es interesante.